mensajes de Jesús al alma niña en Cuaresma y ya nos hemos empatado al momento en que estamos realizando estos programas, que es el día 25, el día 25 de la Cuaresma, y ya estamos listos para ponernos al día. El día de hoy vamos a hacer 2 días, el 25 y el 26, que sería el del día de mañana, para que si quieres, cuando empecemos el 26, o lo escuchas hoy mismo o lo escuchas mañana, ¿verdad? Para que puedas seguirnos en estos mensajes de Cuaresma. Saludo con mucho afecto a Jesús Ausocúa, gracias por estar con nosotros el día de hoy desde España, un día más relajado para todos, también para usted seguramente. Gracias por estar con nosotros, buenas noches allá en España. Gracias a ustedes, Cecilia, a todos los que nos siguen y los que verán este programa. Tengo que decirle que estoy muy, muy sorprendido de este tercer libro de Alma Niña, porque me está enriqueciendo muchísimo, muchísimo. Yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, ha valido la pena. Sí, está valiendo la pena, porque le digo la verdad, a mí me está sirviendo de mucho porque me está dando a conocer aspectos de conducta propia, ¿no? Pues que pasan inadvertidos. Entonces el Señor me está recordando con esto cosas que yo, pues digamos que pasaban desapercibidas, ¿no? Y entonces, pues le estoy muy agradecido al Señor por darme la oportunidad de profundizar en esto, porque a la vez que nosotros difundimos, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es difundir su palabra, ¿verdad? Pues me está aportando muchísimo, 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 con lo cual doble gratitud por servirle y porque me está recordando una realidad que tenía no olvidada, pero sí un poco desatendida. Así que le doy gracias en doble sentido. Y gracias a ustedes, pues, por invitarme a estos programas y poder servir al Señor, pues, difundiendo su palabra. Claro, y además yo creo que para todos es muy útil como ir viviendo la Cuaresma, aquello que el Señor nos está pidiendo, y tener en cuenta que mucho de esto lo realizamos cotidianamente. Lo realizamos cotidianamente y no lo consideramos una falta o un pecado. Y lo es. Y lo es. Y que solamente la preciosa sangre de nuestro Señor nos puede ayudar en estos momentos. Así que vamos adelante. Vamos a hacer el día 25. Si tú quieres bajar el libro de Una gota de sangre, lo puedes bajar de nuestro canal www.mundocatólico.tv. Está muy, muy sencillo, lo bajas, buscas Alma Niña, lo bajas, está en PDF. Nosotros nos hizo favor Karen Moret de mandárnoslo. Nosotros lo subimos para uso de todos ustedes, para que puedan editarlo y tenerlo para todas las cuaresmas, porque vale la pena, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues vamos entonces a ¿qué les parece? A iniciar nuestro programa del día de hoy, haciendo la oración, la pequeña oración de cada día. Vamos a hacerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Día 25. ¿Por qué hoy miras para otro lado? Sé que no estás bien. Ven, hablemos hasta la noche. Me recuerdas a Caín, que fingía como si nada mientras le preguntaba dónde estaba su hermano. ¿Por qué no me muestras tus pecados? ¿De qué tienes miedo? Yo no me he creado problemas frente a endemoniados, asesinos, leprosos, muertos o condenados de cualquier tipo. ¿Crees que es el pecado lo que me ofende? Pues bien, óyeme, el pecado me ofende cuando no lo reconoces, cuando huyes de mí y te escondes, cuando niegas lo que has hecho y mintiendo incluso ante mi justicia. Buscas excusas y no tienes la humildad de pedir perdón. Me queda muy pequeño, Horacio. Eso es lo que me ofende. No, eso me queda muy pequeño. Porque, porque hace útil mi cruz. Hace inútil mi cruz. ¿Qué te crees
que tienes tú para ser más grande que la misericordia de mi corazón, que es el corazón de Dios, de tu Dios? ¿Sabes que es la verdadera santidad, la santidad que yo doy y que deseo darte a ti y a todas las almas? Es la fuerza de una vida humilde que pasa luchando contra el pecado, sin ceder jamás a la soberbia de haber amado bastante. Lo sé, pequeña alma, debemos hacer frente a un dolor profundo tuyo y el camino de tu santidad vale la pena. Tienes una espina que te duele mucho y te hace sangrar y no puedes quitártela. Cuanto más la tocas, más profundo te penetra. Y si te agitas demasiado, no solo no puedes quitártela, sino que corres el riesgo de que se pierda dentro de ti para siempre. Creo que se nos fue Jesús. Vamos a esperar a ver si puede regresar. Ella es como una mujer gruesa que se alimenta continuamente, come y come siempre. Nunca Nunca para porque nunca deja de atormentarte y alimentarse con tus frustraciones. Y cuanto más te atormenta, más la alimentan los dolorosos pensamientos y emociones de tu corazón. Sigues preguntándote por qué, pero no tienes respuestas, como siempre. Hay profundas heridas dentro de ti que ni siquiera conoces o imaginas. Son privaciones, dolores antiguos que han generado rechazo y eso ha generado rabia. Esa sensación tan profunda y tan violenta a su vez ha creado un monstruo con tantos tentáculos que se llama envidia. A ver si pueden hacer que entre, ok, que se llame envidia. Esa mujer gruesa es capaz de encadenarte a 1000 deseos, sabiendo que para realizarlos tendríais que sufrir mucho y aún consiguiéndolo nunca saciarías su sed que la hace ser también tuya. ¿Quiere que le lea el pedacito que no estuvo? Sí, por favor. Sí, mire, entonces me voy a ir. Eh, que nos quedamos que era lo que ofendía a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que le ofende? Y lo que ofendía es que Sí, no lo reconociéramos, ¿ok? Eso ok. es lo que me ofende, porque hace Ujú. inútil mi cruz. ¿Qué te crees que Ujú. tienes tú para ser más grande que la misericordia de mi corazón, que es el corazón de Dios, de tu Dios? Sabes que es la verdadera santidad, la santidad que yo doy y que deseo darte a ti y a todas las almas. Es la fuerza de una vida humilde que pasa luchando contra el pecado sin ceder jamás a la soberbia de haber amado bastante. Lo sé, pequeña alma mía, debemos hacer frente a un dolor profundo tuyo y el camino de tu santidad vale la pena. Tienes una espina que te duele mucho y que te hace sangrar y no puedes quitártela. Cuanto más la tocas, más profundo te penetra y si te agitas demasiado, no solo no puedes quitártela, sino que corres el riesgo de que se pierda dentro de ti para siempre. Ella es como una mujer gruesa que se alimenta continuamente, come y come siempre, nunca para, porque nunca deja de atormentarte y alimentarse con tus frustraciones. Y cuanto más te atormenta, más la alimentan los dolorosos pensamientos y emociones de tu corazón. Sigues preguntándote por qué, pero no tienes respuestas, como siempre. Hay profundas heridas dentro de ti que ni siquiera conoces o imaginas. Son privaciones, dolores antiguos que han generado rechazo y eso ha generado rabia. Esa sensación tan profunda y tan violenta, a su vez, ha creado un monstruo con tantos tentáculos que se llama envidia. Esa mujer gruesa que es capaz de encadenarte a 1000 deseos, sabiendo que para realizarlos tendrías que sufrir mucho y aún consiguiéndolo, nunca saciarías su sed que la hace ser también tuya. Ven aquí, pequeña alma, dejo caer una gota de mi sangre para curar y sanar tu herida y arrancar esa espina. Es una herida de amor que tienes, un amor que no has recibido, una llaga en tu alma. Te han quitado el amor, no te han valorado y no te han ayudado a crecer. Durante demasiado tiempo has soñado con el amor de otros y lo has deseado profundamente, no siendo capaz de sentir el mío. Has pasado tantas noches llorando y deseando lo que otros tenían y a ti solo se te permitía soñarlo. Niño, pequeña alma, tantos rechazos, tantos deseos rotos,
sentías que nadie te quería, no había un puesto para ti, eras indeseable, pero ahora mi sangre quiere lavarte y purificarte. Tranquilízate, pequeña alma, porque la envidia te ha corroído. Ese apretón que siente tu corazón cuando otro tiene lo que tú quisieras, o cuando recibe lo que soñabas, o cuando puede hacer o ir a donde tú esperabas, es el aguijón de la envidia, ceñuda que quiere robarte la paz. Detente, detente y sabe que no lo necesitas, necesitas solo amor. La envidia se casa con el deseo de poseer y con la vanidad. Quítate todo eso. ¿Me lo puedes mover, por favor? Porque me tapa el live. Quítate todo eso. Porque me falta un pedacito que no puedo leer. ¿Me lo mueves tantito, por favor? ¿Usted tiene el pedacito? Quítate todo eso. Sí, sí, yo lo tengo Sí, aquí. nada más léame el pedacito que quítate todo eso porque no lo veo. Quítate todo eso y vístete de mí. Si abrazas la sencillez de la cruz, volverás a hallar el camino de la paz. Ese camino lo puedes recorrer solo conmigo. Si te unes a la envidia, si te haces su cómplice y su víctima y le das espacio, destrozará. Llegará un momento que hará desear suprimirte tú mismo, te gustarás más y no tendrás escapatoria. Te he sentido muy bien desear en tu corazón hacer un mal profundo a quien tú envidias. Has llegado a desear y hacer uso de lo que te está prohibido. Has buscado en la oscuridad los modos más innobles para que por lo menos golpear, dañar, hacer sufrir, no es para destruir de alguna forma a quien se hubiera atrevido a tener o a ser lo que tú deseabas. Y luego, como esclavo de la oscuridad y de su amo, no podías soportar la idea de que, aun logrando todo lo que querías, si otro hubiera obtenido la misma cosa o la misma realidad, tu envidia habría seguido persiguiéndolo implacablemente de todas las maneras, haciéndole todo el mal posible. Eres una víbora venenosa, o peor aún, una pequeña amarilla, la llaman rana del dardo dorado, pequeñita, darían ganas de cogerla. No es tierra un animalito más venenoso y peligroso, absolutamente traicionero y mortal, como tú y tu envidia. Ella es así, para defenderse de sus verdaderos agresores, tú no. Pero ahora esa gota de mi sangre puede liberarte de deseos que no te pertenecen y de la ira furiosa y traicionera que es su aguijón de dolor. Quisiera dar paz a tu corazón y paz a tu alma. Quiero bendecirte con tierno amor de Padre. Deseo liberarte de todo apego al mal y de todos sus engaños y deseos. Ya no serás víctima de él. Si te abres a la pobreza de mi cruz, cuando deseo abrazarte para cunarlas, para que puedas soñar conmigo, vístete con mi cruz, quemará los voluptuosos vestidos de la envidia y de esa vanidad desenfrenada e innoble que va arrastrando tras ella un saco de basura. Una gota de mi sangre, toda para ti. Te bendigo y te ilumino. Quédate en mí, en mi gracia, y vive. Santifícate con renunciar
por amor mío. ¿Quiere que hagamos la oración de cada día? ¿Qué le parece si hacemos la reflexión de hacemos la ¿Sí? reflexión, ¿Sí? y luego vamos al 25, De acuerdo, que es con la oración que se hace antes de acuerdo. o después, pero nosotros lo hacemos antes. Como usted quiera. Sí, esta la hacemos cuando empezamos, la Ajá, hacemos antes de empezar. Entonces, esta va en la que sigue, en la entendido. 26. Ajá, ajá. ¿Hacemos la reflexión? Bueno, es que hay muchas reflexiones aquí hoy. O No, aquí hay muchísimo. ¡uh! Está tocando, pues, el mayor veneno que yo creo que en el que estamos atados, ¿verdad? Nos hacen desear toda la vida y esa frustración nos hace odiar al que lo tiene, al que tiene lo que yo no tengo, o incluso teniéndolo, pues también lo odio por tenerlo como yo. Es decir, yo aquí, comenzaría Cecilia Caín, ¿no? Que fue el origen ya de ese drama humano, ¿no? Cuando mata a su hermano, ¿no? Dice el Señor que el pecado que más le ofende es cuando no reconocemos que hemos pecado. Él, que es infinitamente misericordioso, pues deja a nuestra disposición los sacramentos precisamente porque sabe que en el mundo desde la caída de Adán, pues como le decía él al Padre Eterno, ¿no? Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quién cuidará de ellos? ¿Quién cuidará de ellos? Pues Él cuida de nosotros a través de los sacramentos. Entonces, el Señor dice, pero si os he dejado los medios sanatorios, pues para que purifiquéis el alma a través del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Confesión, que por cierto el Señor aquí ya en el primer programa de esta tercera parte de la manilla nos recuerda que lo hagamos semanalmente, ahora en Cuaresma, si es posible, con más frecuencia, porque es una época bastante turbulenta. Estaremos apreciando todos que el enemigo está dando muy fuerte por todos los sitios. Es una época de mucha tentación, pero también de muchísima gracia. Y aquí el Señor nos recuerda que el pecado que le ofende es cuando no reconocemos, cuando nos escondemos, lo negamos, que no tenemos esa humildad de pedir perdón. De verdad que qué maravilloso es poder reconocer un pecado. Cuando hacemos algo mal, qué maravilloso es el saber que estamos pecando y tener la necesidad de expulsarlo a través del perdón que pedimos a Dios. Qué maravilloso es tener ese privilegio del don de la contrición, porque es un don. La contrición es un don. El poder conocer que estamos pecando, ese dolor de los pecados que nos decían de pequeñitos en el colegio, en el catecismo, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, pues el Señor aquí lo que está diciendo es que cuánto le duele que no reconozcamos los pecados, ahora los llaman errores, y en no tener la humildad de pedir perdón, cuando nos ha dejado los medios para ello. Hay una lectura que es muy significativa en el libro de Cielo, en el don de la divina voluntad, que el Señor habla de una manera terrible, rotunda, a Luisa Picarreta, cuando le habla del fingimiento. Que de esto nos habla aquí el Señor, ¿no? En esta primera parte, ¿no? Dice que
La pena que más traspasó a Jesús en su pasión fue el fingimiento. El comportamiento en apariencia. Hoy va muy acorde, Cecilia, con el Evangelio del publicano y el fariseo, en el que el fariseo se cree más que el publicano cuando es el más pecador. Entonces parece que viene todo de la mano, parece que el Señor ha hecho coincidir el Evangelio de hoy con este deseo de recordarnos sobre lo terrible de ese fingimiento. Le dice textualmente el Señor a la sierva de Dios que la pena que más traspasó su pasión fue el fingimiento de los fariseos, precisamente. Fingían justicia y eran los más injustos. Fingían santidad, legalidad, orden y eran los más perversos, fuera de toda regla y en pleno desorden. Y mientras fingían honrar a Dios, se honraban a sí mismos, a su propia conveniencia. Dice que por ese motivo la luz no podía entrar en ellos. Que esos modos fingidos les cerraban las puertas y que el fingimiento era la llave de doble giro de una cerradura, cerrando a muerte a la criatura y que la impide entrar en cualquier resplandor de luz. Sin embargo, fíjese que habla de dos idólatra, dice que encontró Pilatos más luz que los mismos fariseos. Esto sí que es curioso, ¿no? Sí, ¿Por yo qué? también creo que él tuvo más luz que los fariseos. Porque Pilato no fingía. No. Pilato hacía lo que creía que tenía que hacer y cuando no conocía que estaba cometiendo una barbaridad, pues dice el Señor que Pilato tenía mucha más luz que los propios fariseos. Dice el Señor que se siente más atraído hacia el pecador maso no fingido que hacia aquellos que son más buenos fingidos. Es decir, a veces nos pensamos que por reconocer nuestros pecados somos peores. No somos peores. Porque somos pecadores por herencia. Porque hemos heredado no el pecado. Hemos pecado la inclinación al pecado, la concupiscencia. Y el Señor nos lo dice en el Evangelio. Yo vine por los pecadores, no vine por los justos, porque los justos no existen. Por tanto, no debe de avergonzarnos pecar. Debe de avergonzarnos no arrepentirnos del pecado, no pedir perdón a Dios y no proponernos no volver a caer en el pecado. Luego, es más, es una bendición en el sentido de que el pecado reconocido nos hace reconocer a Dios, mientras que el pecado no reconocido es dar la espalda a Dios, es no reconocerle. El Señor le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ya en el principio del libro del cielo, que Él creó las miserias. Que cuando dota al hombre de la libertad de elección y como Él quiere ser amado con libertad, era necesario que la criatura tuviese elementos de juicio racionales para poder comparar y para poder escoger o decidir. Y que Él creó las miserias. Algunas personas se pueden escandalizar de esto, pero le podemos buscar el pasaje si lo desean y con mucho gusto el próximo programa se lo decimos. El Señor crea las miserias precisamente para que la criatura pueda distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo. De manera que cuando caigamos en las tentaciones,
lejos de sentirnos como miembros inservibles, ¿no? Demos gracias a Dios porque nos da a conocer el mal y nos da el discernimiento y la libertad de renunciar a él, pedir perdón y volver al Padre. Por eso nos dice el Evangelio que hay más fiesta por un pecador que se convierta que por 1000 justos. Por tanto, lejos de sentirnos mal al pecar, hemos de darle gracias a Dios porque nos ha dado a conocer que hemos pecado. Qué importante es que nosotros reconozcamos estos pecados. Qué importante, porque esto nos está dando a entender, es el indicador más importante de que el Señor nos da la luz para poderlo discernir. Y esto, a las personas que ya están empezando a entrar en el conocimiento de la divina voluntad, les tiene que sonar muy, muy cerca, porque si hay algo que usted y yo, Cecilia, y el doctor comentaban muchas veces, es que uno de los primeros signos que empiezan a comprobar las personas, que empiezan a adentrarse en el conocimiento del don de la divina voluntad, es que se peca menos. Y se detecta con cierta rapidez cuando se va a pecar. Es como si el Señor ya nos da la luz antes de y nos está diciendo, cuidado que vas, y no hablo de pecados capitales, como usted bien sabe, de los pecados más simples, ¿no? De manera que, qué importante es el sacramento de la reconciliación, ir a él. Y si no son pecados mortales y son veniales, pedirle perdón a Dios de forma inmediatamente. Que ya saben que con la Sagrada Comunión los pecados veniales se borran completamente. También hay que tener cuidado, como decía Santa Teresa de Jesús, y a ella le ocurrió, que como no cometía pecados capitales o mortales, pero sí cometía pecados veniales, hubo un momento en que se acostumbró a pecar y eso le trajo un problema muy serio, porque la llegó a no distinguir realmente si pecaba o no. Y esto es un tema que hemos de tener muy presente y tener mucho cuidado. Ya hemos hablado en algún programa de esto, quiero recordar, ¿no? Entonces, bueno, en este primer párrafo que hemos visto, yo lo circunscribiría precisamente a eso, que sepamos que el fingimiento, ya nos dice el Señor aquí en el Libro del Cielo, que es lo que más le dolió en la pasión. Y miren que hicimos barbaridades con él, ¿verdad? Pues fue el fingimiento, que hasta el propio Pilatos le tienen más consideración que a los fariseos. En la siguiente cuestión ya nos introduce la espina, esa espina tan terrible que es la envidia. Aquí nos habla de algo que venimos hablando el resto de los programas que tienen un elemento común. Lo hemos visto en los últimos 3 programas seguidos, que el Señor nos recuerda de las heridas que desconocemos, pero que tenemos todos en el alma, de todo aquello que nos ha ocurrido en la vida, del daño que nos han hecho, del daño que hemos hecho, de los pecados que hemos cometido. Esos pecados han dejado el humo de Satanás impregnado en el alma. Dios nos ha perdonado, en efecto, pero ha dejado rastro, y ese rastro hay que irlo liberando. Aquí nos habla el Señor precisamente de eso. Dice, hay profundas heridas dentro de ti que ni siquiera conoces o imaginas. Son privaciones, dolores antiguos que han generado rechazo. Y eso ha generado rabia. Es decir, la consecuencia de lo que nos han hecho, además del dolor que hemos sentido, la frustración, ha generado rabia. Y la rabia es un sentimiento terrible. Porque la rabia lo que origina es odio. Y el odio es el primer pecado contra Dios y contra los hermanos.
Entonces, dice el Señor que estemos alertas porque hay muchas heridas profundas que todos tenemos y que tenemos que aprender a identificarlas. Aquí siempre volvemos a lo mismo y puede sonar reiterativo, pero es que es fundamental. El conocimiento de sí mismo. El Señor le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de Cielo, que el mayor regalo que Él puede darnos es el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo acudir al sacramento de la reconciliación si no sé cuál es mi miseria o mis miserias? ¿Cuál es lo que me incita a pecar? Todos tenemos un germen. Si no aprendemos y no nos preocupamos de empezar a conocernos, a saber dónde caigo con más frecuencia, y es ahí lo que más tengo que trabajar, difícilmente vamos a poder reconocer los pecados y acudir al sacramento de la reconciliación. Esas profundas heridas, como dice aquí el Señor, que ni siquiera conocemos o imaginamos. Son privaciones, dolores antiguos que han generado rechazo y rabia. Que a su vez esa rabia, lo que nos lleva es al monstruo, como él dice, que ha creado con tantos tentáculos, ese monstruo que él llama el Señor envidia. El monstruo con tentáculos. Hay que ver la envidia, lo que origina. Hay que ver lo que sale de la envidia. Es que abarca a todo. O sea, quien siente envidia tiene todo. Le coge todo. Le coge el odio, le coge la violencia, le coge la frustración, le acoge el sentido de dar sufrimiento, de desearle lo peor, de hacerle brujerías, de hacerle... Es decir, la envidia es terrorífica, ¿no? Dice, pone el ejemplo de esta mujer gruesa, ¿no? Con los 1000 deseos, ¿no? Y claro, ¿dónde acaba el aguijón de la envidia? Dice el Señor. Pues se une de la manita con la vanidad, con ese yo. Por tanto, dice el Señor que solamente ese aguijón de la envidia, que es quien roba la paz, lo que hay que ver, que el principal instinto que nos roba la paz es aquello que no conseguí, o aquello que no creo no conseguiré, o aquello que me quitaron, o aquello que aquel pudo y yo no pude. Es la turbación de la que habla el Señor en el libro del Cielo, cuando le dice a la sierva de Dios que la turbación es la que separa la criatura del Creador. Es el dique que impide al Creador hablarle a la criatura y a la criatura poder escuchar al Creador. O Santa Teresa de Jesús nos lo dice con la loca de la casa, ¿verdad? Es decir, todos los pensamientos que nos vienen de frustraciones del mundo vienen originados fundamentalmente por aquello que no tengo, por aquello que me hicieron y la incertidumbre de si podré tener o qué ocurrirá conmigo. O sea, el yo, la vanidad y la frustración de no tener lo que debía de tener y aquel lo tiene y yo no lo tengo. O yo lo conseguí y aquel también, pero aquel no se lo merece. Y yo sí. En España le voy a contar una anécdota de Camilo José Cela, Cecilia, muy interesante. Como usted sabe, recibió el premio Nobel y entonces cuando le dieron el galardón, le hicieron una entrevista a distintos periodistas de distintos países
y cada periodista de cada país hablaba de la singularidad de los defectos de la sociedad de cada país. Los franceses hablaban del chauvinismo, los ingleses del egocentrismo, y cuando llegó a los españoles, dijo un periodista, sí, y en España la envidia. Y entonces recuerdo, estaba escuchándole, recuerdo que dijo Camilo José Cela, que en paz descansa, dijo, no señor, en España no hay envidia. En España lo que hay es algo peor, es mezquindad. Dice, porque en España lo importante no es que yo desee lo que usted tiene, sino que en España lo importante es que mientras el otro esté peor que yo estoy contento. Ay, pues es como la envidia más retorcida, ¿no? Terrible. Terrible. Nosotros tenemos aquí mucha envidia, ¿eh? En este país, yo creo que no es la pereza, En el mundo entero. tampoco es la envidia, es la envidia. Es la envidia de por qué no voy a tener lo que tiene el otro. Y el problema es en el materia del amor, porque, por ejemplo, en el caso de las solteras, como esta servidora, respecto de las casadas, ¿por qué yo no me casé? ¿Por qué la otra sí se casó y le fue bien y tuvo hijitos y yo no me casé y no tengo hijitos? ¿No? Y no tengo un esposo que me ayuda, que me mantiene, que me lleva, me trae, me procura. Si yo tengo yo que talonearle para salir adelante. Eso es difícil, es difícil. Y más Terrible. cuando, porque el diablo te presenta, pues todas las personas casadas o solteras tienen sus dificultades. No es algo fácil, tampoco la casada se la vive bien, pero el diablo te los presenta en una fiesta, te presenta al esposo, a la esposa aparentemente muy contentos, y digo aparentemente porque tendrán sus luchas y no será todo perfecto y fabuloso, pero digamos con sus niñitos todos bonitos, ¿no? Con sus colitas y todo, y dices, yo quiero así, yo quiero así. No, nos pasa mucho a las mujeres. De hecho, yo no sé si sepa que en la obra en Opus Dei, a las chicas que están entregadas, no les dan permiso de ir a las bodas. No sabía. No les dan permiso de ir a las bodas. Anda. Precisamente yo creo que para evitar eso, que ellas sientan que por qué no se casaron, ¿no? Y pues meterlas en un problema, es que te meten en un problema. No es que te quieran meter, pero tú que eres débil, ves eso y dices, yo me hubiera casado, y mira qué bonitos se ven y qué felices y todo, pues es el día de la boda, ni modo que te veas. Bueno, hay personas que hasta en el día de la boda llegan mal, pero digamos, el día de la boda es un día muy feliz. Entonces, es difícil, es difícil. Yo creo que para la mujer este aspecto del amor, de la familia, de sentirse amado, es muy difícil. Y entonces el Señor dice al final algo muy penoso, pero real, que Él es, abrázate de mi cruz, santifícate con renunciar por amor mío. Efectivamente, esto en Eso esta duele, lectura, eso duele. La verdad duele mucho. cuando dice el Señor, la envidia se casa con el deseo de poseer y con la vanidad. Y le dice el Señor, quítate todo eso y vístete de mí. Si abrazas la sencillez de la cruz, volverás a hallar el camino de la paz. Qué importante es esta reflexión del Señor, que viene a decirnos, como hace siempre, con una frase simple, sencilla, el fondo de la realidad, de la conducta que debemos de grabarnos a fuego. Es uno de cielo, como usted bien sabe, Cecilia, que le hemos dedicado 6 programas. Sí, El que Señor habla de suspendimos la por estos cruz. programas. Además, como usted dice, un día haremos una selección de aspectos de la cruz que habla Luisa, magistrales y el Señor, pero especialmente en el libro 1, cuando el Señor está hablando de que para que Él pueda unirse a la criatura, es decir, llevar a cabo lo que hizo con Adán, vivir en unidad, dice que tenemos que vaciarnos, ¿verdad? Tenemos que vaciarnos pues, de todas las miserias y los apegos que tenemos. Y le dice que el primer medio y más eficaz para que eso empiece a producirse, dice espíritu de mortificación. Y ahí le explica, en espíritu de mortificación,
que todo empieza con la aceptación. Y le explica que cuando nos ocurra cualquier cosa, dice el Señor, gustándonos o no, dice nuestro Señor, tomadlo como venido de mí. Y le recuerda a Luisa que Él tomó sobre sí nuestros pecados y las consecuencias de los mismos, pero nos reservó el Padre Eterno una ínfima parte de las consecuencias de los pecados que hemos cometido. Ínfima. No seríamos capaces de soportar las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, dice el Señor que esa parte ínfima de los pecados que hemos cometido nosotros, esa parte ínfima, son lo que hemos de aceptar en la vida. Y dice que no hay mejor reparación, nuestro Señor, ahora que estamos en Cuaresma y que entramos en breve en la Semana Santa, la reparación a Dios. Y dice, no hay mejor reparación que la aceptación del día a día. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio, si vienes en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es esa cruz? Esa cruz es lo que me toca vivir cada día. Cuando yo no acepto aquello que no me gusta, que me ocurre en un momento de mi vida, estoy renegando de Dios. Y ese hágase tu voluntad que pronuncio cada día en el Padre Nuestro es algo vacío. ¿Y por qué? La aceptación. Porque la aceptación trae consigo el que yo me agarreo de las consecuencias del pecado o pecados que cometí. Y Dios me ha reservado esa parte para purificarme. Hay una carta apostólica magistral que seguro que ustedes conocen, y si no lo conocen, le voy a decir el título, que es extraordinaria, de San Juan Pablo II, que se titula Salvifici Doloris, el poder salvífico del dolor. Es increíble. Habla de Getsemaní y explica por qué es tan salvífico el padecimiento. Y lo es precisamente porque es pagar una deuda que tenemos, pero una deuda ínfima. Es como el que debe $1.000 millones y consigue devolver la deuda pagando 20 centavos. Pues el Señor nos dice que ese espíritu de mortificación comienza con aceptar lo que nos ocurre cada día. Y dice aceptarlo porque es mío, porque es la consecuencia ínfima de los pecados, de los males que yo he hecho y que estoy haciendo. Y dice nuestro Señor que cuando la criatura lo acepta, está de repente contribuyendo a purificar el alma. Dice, y a partir de aquel momento ese sufrimiento empieza a remitir. Mientras que cuando rechazamos el sufrimiento ocurre al contrario. Al renegar de Dios, ese sufrimiento aumenta y el enemigo lo utiliza para hacernos caer en la desesperación y a desesperación, la ansiedad y algunos, cada vez más infelizmente, en el suicidio, quitándose la vida porque no le encuentran sentido a este mundo. De modo que la cruz es tan importante, que cuando conozcamos que lo que nos ocurre es nuestro, de cada uno. Algunos preguntarán, de modo que entonces las personas que están muriendo en Ucrania se merecían eso. Las personas que han muerto en los terremotos allá en Siria o en Turquía se merecían eso. Y entonces el Señor nos dice, no preguntes, en el cielo lo sabremos, acepta. Y no preguntes por qué, pregunta para qué. Sí, dice No que somos quienes. no te va a contestar el por qué. No te va a contestar el por qué. El por Ya qué nos nunca dice, te lo va a contestar.
Ya nos dijo un Dice ahí pasaje en que el el libro del cielo, porqué ¿verdad? Que no va a contestar nunca el por qué. nos explicaba ya, ¿se acuerda Cecilia que explicaba hace unos días que ese porqué es Es el diablo, es el el camino del diablo? infierno. Y que aquellos condenados vivirán eternamente sin respuesta del porqué. Se mortificarán más todavía porque jamás encontrarán respuesta a esos porqués, a esos tantísimos porqués que han estado durante toda su vida preguntando el por qué, por qué, por qué. Por tanto, después de reconocer pues nuestros defectos, de nuestras miserias, el Señor nos está hablando siempre de lo mismo. Toma tu cruz y sígueme. Es decir, lo que te pertenece. Y aquí viene el problema de la envidia. ¿Por qué a aquel no le ocurre eso, ocurre esto? Siempre comparándonos con el prójimo. Es que aquel de allí o aquella de allá está muy Tiene feliz, y yo muy no contento, tengo. Tiene y yo no tengo. y yo no tengo. ¿Por qué a mí? ¿No? Yo no tengo. Y entonces Luego ahí viene viene la aquí cuestión. que al que envidias, o sea, le deseas el peor de los males y le haces mal. Ese es el problema de la envidia. No solamente porque te carcomes tú, sino que buscas hacerle mal al envidiado. Dice que buscas Claro, dañar al que porque tiene lo que tú no tienes. exactamente, y por eso Jesucristo, Pilato dice, Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Se lo habían entregado y por eso lo querían matar, porque los fariseos, los escribas y los doctores de la ley veían que Jesús tenía ahí pues miles siguiéndole con su palabra y con sus milagros y ellos pues o sea, los desplazaba, estaban súper envidiosos. Les A ver si quitaba regresa. Sí, protagonismo. les quitaba protagonismo. Claro, por eso lo mataron, Y no lo toleraban. no lo toleraban. Y por eso tampoco vieron que era el Mesías, Entonces fue la porque en envidia. lugar de aceptarlo y de aceptar que era más grande que ellos y que era mejor que ellos, porque era el hombre Dios y el Mesías, que tenían tanto coraje hasta que lo mataron. La envidia. Al grado de decir que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron ellos solos con la sangre de Cristo. Ellos solos. Ellos solos. No, es una cosa fuertísima. Entonces la envidia no es solamente el deseo de tener lo que tiene el otro y la vanidad que tú tienes, porque tú no lo tienes y el otro sí lo tiene, ¿no? Si tú eres mejor, porque tú te sientes mejor que el otro. Entonces, como te sientes mejor del otro, porque no lo vas a tener, sino que te lleva a la maldad con el que tiene eso que tú quieres y no te permite ver lo que Dios te dio a ti, que es diferente y que puede ser hasta más grande, pero es diferente. No es igual a lo que tú estás deseando o anhelando. Es A que ver, nos damos dice. cuenta Uh-huh. de que como nos fiamos de la apariencia o aquella de allá que se está riendo, sonriendo, o va bien vestida, ¿verdad? O bien aseada, dice, ¿y por qué aquel o aquella no? ¿Qué sabremos nosotros lo que está ocurriendo dentro de esa persona? No sabemos. No tenemos ni idea. Ni idea. Aquí hay una canción de hace muchos años de unos rockeros que decían el estribillo. Dice, ¿cuánta gente preocupada lucha y sufre por sobrevivir? Mientras otros se deprimen por un grano en su nariz. A ver, otra vez, ¿cuánta ¿Cuántas gente? personas por un grano se desesperan y sufren por un grano en su nariz? Ah, miles. O sea, cada persona le hace sufrir una cosa distinta. Hay Sí, personas, Cecilia, que usted conocerá, que por un aspecto de una mancha que le salió aquí, están rumiando todo el día y por qué, y esa mancha, y me la tengo que quitar. Es decir, mientras que hay personas que están pasando hambre, sí, es verdad. otras personas estamos quejándonos por auténticas bobadas.
Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Nadie está contento con nada. Siempre hay algo de qué quejarse. Si llueve, porque llueve. Si hace sol, porque hace demasiado sol. Si hace mucho calor, pues mucho calor. Y si hace mucho frío, o sea, nunca estamos contentos con nada. Estamos quejándonos siempre. Por tanto, dejemos de quejarnos porque no nos preguntamos por qué Jesús tuvo que pagar con sus padecimientos caros. ¿Por qué? O la Santísima Virgen María, Madre de Dios, tiene que padecer no solamente por el Hijo, sino porque hay que ver los sufrimientos de la Santísima Virgen y que lo sigue padeciendo, que no ocurrió, que ya nos lo dice el Señor en el libro de Él es el acto único, está en todo, no hay pasado en Dios ni futuro, es un presente con la pasión, está siendo. El padecimiento de Jesús está siendo. El de la Madre Santísima está siendo. Entonces, que en esta Cuaresma, especialmente hoy, que el Señor nos está recordando que si abrazamos la sencillez de la cruz, volveremos a hallar el camino de la paz. Es decir, aceptación de lo que me ocurre, primero porque me pertenece, porque Dios lo ha permitido por mi bien y por Él lo sufro. Y estaremos dando el paso decisivo para reparar a Dios como quiere ser reparado. Como decía San Pablo, ¿qué le faltó a la pasión de Cristo? Dice, le falté yo. En los pecados que Él asumió por mí y los sufrimientos, faltan los míos, porque son míos los sufrimientos que Él pagó. Así que por un poquito que me toque pagar a mí, aunque me parezca un mundo, para poderme unir con Él, si no lo acepto, no me puedo unir a la pasión de Cristo. Así que todos aquellos que tenemos tanto interés, y que por cierto, ahora cuando llegue Semana Santa, si es posible, se hará un programa muy importante sobre la pasión del Señor, que empecemos a darnos cuenta que no hay mejor modo, lo dice el Señor, no hay mejor modo de repararlo que unirnos a Él en su pasión, pero unirnos a Él en su pasión con nuestros males de cada día. El estómago, me uno a Jesús sufrimiento, porque Jesús está utilizando mi sufrimiento y de Él se vale para liberar almas de la condenación. Nos lo dice Él en el libro de las 24 horas de la Pasión. Pues tengo un dolor de jaqueca terrible en la cabeza. Pues imaginémonos lo que significa poner al Señor 3 veces, quitar y ponerle la corona de espinas. ¿Qué sufrimientos tuvo que pasar el Señor? Tengo una jaqueca. Mi jaqueca la hago mía porque me pertenece y el sufrimiento de mi jaqueca lo uno a la coronación de espinas a Jesús y Jesús está siendo reparado y está utilizando mi padecimiento de jaqueca y liberando almas de la condenación. Qué importante es este aspecto, que lo tengamos presente siempre, en cada momento, cada día, en cada instante. Podríamos estar hablando de esto mucho tiempo y un día, si quiere, cuando llegue la Semana Santa, hablaremos de reparación, de cómo tenemos que reparar a Jesús, ¿verdad? Y en el programa hacemos unas pequeñas menciones porque estamos hablando de la Cuaresma, ¿verdad? Le digo, Cecilia, esto porque llevamos 54 segundos y nos queda todavía el siguiente, el de mañana. Sí, el de mañana, para hacerlo de una vez. ¿Lo hacemos no sé de una vez? Si no tengo el programa siguiente, no lo cancelaron, el de Alicia Bobisage, el padre Magot, porque operaron al padre Magot de su ojo y está en reposo. Entonces no lo cancelaron. Entonces, si quiere, podemos seguir, hacemos el 26. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Muy bien, y ya con esto terminaríamos.
Eh, muy bien, vamos a hacer la pequeña oración de cada día, que es del día 26. La lectura que usted nos leyó, ¿cuál es? La que nos leyó hoy de Luisa. La del fingimiento. La del fingimiento, esa. Sí. La del fingimiento. 13:35. De Luisa. Noviembre 22, 1921. Muy bien. Entonces, pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Amén. Día 26. El cielo está lleno de nubes. Ven junto a la cruz. Quisiera escucharte hasta la noche. Observo desde hace mucho tiempo que sabes tomar muy bien tantas cosas como el tiempo, la amistad, la lealtad, la ayuda, el amor y otras cosas de los demás, pero no sabes dar nada a nadie, o tal vez no quieres. Tomas, usas y descartas, literalmente tiras lo que ya no te sirve o que ya no te gusta. Sabes hacerlo bien y muchos caen en tus buenas, me imagino que son buenas explicaciones. Sabes manipular a todas las personas que se te acercan. Tienes un arte particular. Sabes engañar a todos y ríes a sus espaldas. No solo eres egoísta, eres mucho más. Nunca te concedes. Piensas solo en protegerte, en acumular cosas, bienes, placeres, aplausos, cumplidos, aprobaciones, dinero, así como poder, ilusiones, vanidad, todo lo que te da bienestar verdadero o aparente, y no lo compartes con nadie. Solo usas a los demás para tu gusto y satisfacción, como si todo y todos fueran juguetes. Eres tan pobre y miserable porque eres tan rico que no sabes dar nada de ti, ya que nada sale de ti, como si fueras un manantial sin agua o como un árbol seco que solo sirve para quemarlo. Todo está seco y cerrado en tus depósitos, en la caja fuerte de tu corazón y de tu alma. Pobre pequeña alma, eres la avaricia en persona. Estás tan doblada sobre ti mismo que no ves ni siquiera el color del cielo. No sabes disfrutar de nada, no sabes disfrutar de nada porque la codicia se come tu pan y luego lo escupe porque sabe, debe conservarlo y nadie tiene que cogerlo. Si tienes tiempo para hacer algo, tal vez el bien a alguien, eres tan avaro que una gota de tu tiempo te la haces pagar con intereses. De hecho, tú has inventado esa horrible frase que el tiempo es dinero. Paseas horas y horas pensando cómo puedes aumentar lo que tienes, solo para luego acariciar la idea de tener. ¿A quién le hace daño tu avaricia? A ti. Tú eres su primera víctima. No sabes con amigos, no sales con amigos porque no te apetece gastar tu dinero. O si sales con ellos, siempre buscas una excusa para que te paguen todo. No puedes divertirte porque estás angustiado por el precio de lo que haces o compras y siempre piensas que estás gastando un dinero que luego no tendrás. No eres capaz de hacerle un regalo a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque no puedes desprenderte de ese dinero y todo cuesta demasiado. Déjame moverme aquí. Si te has de comprar una cosa, vas de una tienda a otra, esperando encontrar la misma cosa a un precio cada vez más bajo, pero no porque seas pobre y no puedas gastar. Si así fuera, estarías justificado, sino por el gusto de conseguir y de haber ahorrado tu dinero, que así permanece. Si me lo lee, por favor, porque ahí ya no veo. Que así permanece en la segunda hoja.
¿Ya lo encontró? ¿Me lo puedes mover, Horacio? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí para movérmelo? Que así permanece. Que así permanece. No puedo verlo. ¿Me lo puedes mover, Horacio? A ver si me lo puede mover, Horacio, porque lleva tiempo que no me escucha. Horacio, ¿me lo puedes mover? Bueno, porque que así permanece, le vamos a pedir. Alguien te pide ayuda y realmente lo necesita. Puede ser. Dentro de ti encuentras enseguida una excusa o algo para justificarte, aunque fuera tu tiempo o tu amor. ¿Te acuerdas de aquella vez que tu padre estuvo hospitalizado con sospecha de infarto? Tu madre te pidió que pasaras la noche con él y solo había un pequeño sillón para sentarte al lado de tu padre. ¿Te sentiste tan afligido, pequeña alma, ante la idea de sacrificarte por una noche en ese sillón y no poder dormir cómodamente en tu cama, que te vino la fiebre solo con tal de no quedarte? Es que no me moviste el texto y no veo bien. Ok, no era solo egoísmo, nada más que más grande porque no veo. Y de haber ahorrado tu dinero, que así permanece salvado contigo. Si alguien te pide ayuda y realmente la necesita, puede ser hasta tu madre. Dentro de ti encuentras enseguida una excusa o algo para justificarte, aunque fuera tu tiempo o tu amor. ¿Te acuerdas de aquella vez que tu padre estuvo hospitalizado con sospecha de infarto? Tu madre te pidió que pasaras la noche con él y solo había un pequeño sillón para sentarte al lado de tu padre. ¿Te sentiste tan afligido, pequeña alma, ante la idea de sacrificarte por una noche en ese sillón y de no poder dormir cómodamente en tu cama, que te vino la fiebre solo con tal de no quedarte? No era solo egoísmo, era profunda avaricia de tu corazón, no dar nada y siempre conservarte a ti mismo. Así el egoísmo se vuelve el hijo predilecto. Si tú vieras y te acordaras de dónde vienes y a dónde estás yendo, ¿qué te crees que vas a defraudar de todo lo que has acumulado o lo que no quieres gastar o dar? Pobre alma, ¿a qué te has reducido? ¿Cómo te has empobrecido, envejecido en el árido desierto del mío? Yo, Jesús, deseo ayudarte y enseñarte a gozar de la pobreza. Dejo caer una gota de mi sangre sobre tu cicatriz cerrada para reabrirla y hacer que salga todo el mal. Ese dolor que te ha hecho ser en un pedazo de madera inanimada, una piedra muda. Deseo curarte porque tu avaricia es el miedo a quedarte solo contigo mismo, sin amor, ni luz, ni paz. Para eso utilizas todo y a todos, para llenar los 1000 vicios incolmables que tienes dentro de ti, que te miran y te dicen no. Dejo caer una gota de mi sangre para que te sientas amado y así tú también puedas amar y amando puedas vivir un nuevo amor a tu pobreza, pero conmigo, junto a mí. Una gota de mi sangre para bendecirte con ternura y con mi corazón lleno de santa pobreza. Espera, añado una gota más para purificar tus sueños y no decir ya mío y yo, sino para aprender a decir tuyo y tú, y luego decir nuestro y nosotros. Gotitas, gotitas. Amén. No se le oye, no se le oye, no se le oye, no lo oigo. Ajá. Ahora sí, muéveme el texto. Ahora, Ahora. Uh-huh. el Señor nos está hablando aquí de la clave de la religión cristiana, de la caridad, ¿no? Sí, de dar todo a los demás y que siempre ponemos pretextos para dar, ¿no? Para dar, para ir, siempre ponemos pretextos. No tengo tiempo, no puedo, tengo que ir al hospital, tengo que ir por unas medicinas, mi mamá está enferma, enfermamos a los familiares y amigos. Yo creo que en esta lectura nos vemos todos reflejados. O sea, parece que cuando hacemos estos programas hablamos de los demás. No, 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 no. No, hablamos de nosotros. Yo por lo menos me veo reflejadísimo en todo lo que nosotros leemos, ¿verdad? Sí, yo también. Porque el egoísmo es inherente a la condición humana.
el yo, ¿no? El ego, ¿no? Y por tanto, pues el Señor aquí a recordarnos en este mensaje que le correspondería mañana, la avaricia del corazón, la avaricia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en vez de quedarnos, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? En vez de quedarnos con la realidad, que es una realidad, que es egoísmo, pues nos cautiva, somos presos de él, Señor, que somos los primeros afectados por esa avaricia, por ese egoísmo, pues yo me quedo con la parte opuesta, es decir, primero reconocer que esas conductas las tengo yo. Y una vez que las reconozco, pues evidentemente, lo primero. Y empezar a ser un poco mejor, empezar a darme un poco más al prójimo, un poco más del tiempo, de atención. En estos programas que están ahora mismo saliendo en España para empezar a intentar paliar ese dramático aumento de suicidios, Cecilia, Sí. una de las primeras medidas que están los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras que están preparando se llama acompañamiento, tiempo. No se les debe dejar solos. Recordará usted, Cecilia, que cuando hablamos con el doctor Tomasini sobre este proyecto de voluntariado, Sí. el origen y un poco el leitmotiv era dar nuestro tiempo para que los demás hagan lo mismo, ¿no? Es decir, en el voluntariado el leitmotiv es acompañar a las personas porque claro, si no sé acompañar, difícilmente voy a acompañar. Entonces, nos están mostrando en cada retiro cómo hemos de acompañar. Y entonces, aquí me fijaría exclusivamente en una cuestión. Hasta el conocimiento de la divina voluntad, todo era superficial. Es decir, el modo de ser caritativo con el hermano es siendo generoso con él, dedicándole mi tiempo, escuchar, haciéndole algún tipo de obsequio, ¿verdad? Limosna, ayudar en lo que pueda. Bien. Cuando nos da el Señor a conocer el don de la divina voluntad, es donde se produce el salto de los saltos. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que cuando la criatura se une al Creador, es decir, cuando vive en la divina voluntad, dice nuestro Señor que no hay mejor ayuda que llevar al resto de las criaturas de generaciones los efectos de un acto hecho en unidad con Él. Para los que ya conocen divina voluntad, esto les resulta muy familiar. Para los que no lo conocen, vamos a intentar brevemente, con simplicidad, como pide el Señor, que sea un poco más comprensible. Es decir, el alcance de cualquier acto que hacemos por el prójimo, ayudándole de cualquier manera, tiene un alcance limitado, tiene un alcance, pues, para esa persona que ha ayudado y que quizá con ese dinero que le he dado, pues compre comida y ese día, pues, su familia pueda comer. De acuerdo, muy bien, eso está muy bien, ¿verdad? De compartir con un hermano que tiene necesidades. Perfecto. He ido a ver a un hermano al hospital que estaba enfermo, con lo que dice el Señor, ¿no?
Pero a partir de darnos a conocer el Señor, el don de la divina voluntad, dice el Señor que cuando Él se une a la criatura, es decir, cuando permitimos que la Sacrosanta Trinidad no solamente inhabite en nuestro alma, sino que participe acto de nuestra vida, dice el Señor, que un solo acto hecho con Él, como es la potencia divina, Él, la divinidad, quien imprime esa potencia en un acto hecho por mí o por cada uno de ustedes, cuando pronuncio una palabra, cuando camino, cuando me rasco la cabeza, cuando me lavo, cualquier acto, ¿verdad? Dice que como es Él quien se une a ese acto, viene todo lo que es Dios, es decir, las obras de la creación, las obras de la redención, las obras de la santificación, incluso la generación del Verbo. Viene todo. Y entonces ese todo que es Dios se une a un acto insignificante de la criatura y produce una vida divina en cada acto. Y esa vida divina vuelve a crear todo, vuelve a regenerar, a producir efectos de la redención y los estados de todos los sacramentos, es decir, de la santificación. Y dice el Señor que eso que se produce acto en unidad con la criatura trasciende, expande a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Qué importante es grabarnos esto a fuego. Esta es la caridad que Dios nos pide. Estar favoreciendo, beneficiando a toda la humanidad con el amor divino puesto en un acto de la criatura cuando la criatura se dispone a ello. Fijémonos qué diferencia hay entre la caridad limitada que hago yo como humano a esa persona que ayudo, ¿verdad? A esa caridad que hace Dios en unidad con un acto que yo hago con ella, con la Santísima Trinidad en unidad, porque es la potencia de Dios la que se expande a toda la humanidad y está beneficiando, favoreciendo a toda la humanidad. Queda en suspensión, como Jesús dice, para que luego cada conciencia vaya tomando en el momento adecuado, porque cada alma tiene su tiempo, queda en suspensión esa caridad, ese amor, esos efectos de Dios, que es amor y que solo sabe amar, queda a disposición de todos para que en el momento oportuno, cuando le llegue el momento a cada alma, vea esa luz necesaria para su alma y se arrepienta y diga sí a Dios. Por eso el Señor le dice a la sierva de Dios que no hay ni un solo alma que no se condene y no hay ni una conversión que no se produzca que no se deba a un acto hecho en la divina voluntad, es decir, un acto hecho en unidad con la Santísima Trinidad. Luego, quedémonos con ese cambio tan importante a partir de darnos Dios a conocer el don de la divina voluntad, que antes orábamos solos, ignorábamos la posibilidad de poder y de deber, porque es un deber que tenemos y que perdió Adán por el pecado, permitir a Dios que obre en unidad conmigo, con ustedes, en cada acto. Y que siendo Dios quien participa en cada acto, los efectos de todo un Dios y todo lo que Él contiene, es decir, la infinitud, la omniscencia, se expande de forma inmediata, instantánea, a toda la humanidad.
Imaginemos el salto decisivo de la nueva caridad, la caridad en la divina voluntad. Un día que Cecilia lo estime oportuno, vamos a hacer un programa, varios, ojalá sea con el doctor Tomasini, Ojalá. el doctor Tomasini, para hablar de lo que representa la caridad en la divina voluntad. Porque empezaremos a cambiar de forma radical nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Por tanto, hoy el Señor nos dice aquí cuál está arraigado en nuestro corazón, ese egocentrismo, esa avaricia, ese egoísmo, pero también nos dice que unidos a Él, esto queda relegado a un segundo plano y con la mera intención de permitirle a Dios que participe de mi vida, Él, a través de mí, de mi humanidad, de la de cada uno de ustedes, expande a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, todo lo que Él es, amor. ¿Qué mayor caridad puede haber que esa? Pues yo creo que nosotros tenemos que luchar por tener un espíritu de servicio y de comunidad. Y porque nosotros solamente consideramos como nuestra familia. Y no nos damos cuenta, yo me acuerdo de una poesía que decía, todos los niños son mis hijos, todos los niños son míos. Y la verdad es que debemos considerarlo así. El padre Paul, que nos da aquí en la Santa Misa, que es del Congo, dice que para ellos la familia son todas las personas. No es solamente tu papá y tu mamá y tus hermanos. Que es tan grande el sentido de comunidad que, por ejemplo, a todas las mujeres se les dice mamá, madre, a todas las mujeres. Aunque no sea nada tuyo, se les dice mamá, madre. Y porque se tiene un sentido de pertenencia comunitario y todas las personas son importantes, no nada más las que son mi papá y mi mamá y mis hermanos. Son ellos más comunitarios y nosotros nos falta mucho desarrollar el sentido comunitario. Somos como muy individualistas, mi familia, mis cosas, mis bienes, y no nos damos cuenta que también nos debe importar las otras familias, los bienes de las otras familias, los daños o las enfermedades o lo que les esté pasando a los otros. Tenemos que involucrarnos, no pensar solamente en nosotros y lo que tenemos que tener nosotros. ¿No? Siempre estamos pensando en nuestra maleta, no en la maleta de los otros. Yo creo que es muy importante, yo creo que aquí cabemos todos. Yo no creo que podamos excluirnos nadie, la verdad. Y además cuando se nos pide ayuda y nosotros pretextamos lo que sea con tal de no ayudar, con tal de no estar incómodos, con tal de no pasarla mal, con tal de no dar nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Siempre tendremos un pretexto. Yo creo que la verdadera caridad no tiene pretexto. Cree sin límites, espera sin límites, da sin límites. Y eso es lo único que va a haber en el cielo, caridad, además. Es la única virtud que va a quedar en el cielo. Todas las demás van a desaparecer. Pues más en la divina voluntad. Por eso la caridad es lo único que va a quedar. Fíjese, Cecilia, que al final del párrafo, es curioso que no había llegado aquí, pero estamos hablando de esto. El Señor, con qué sencillez nos dice, nos habla de la caridad en la divina voluntad. Estoy asombrado. Dice el último párrafo el Señor: dejo caer una gota de mi sangre para que te sientas amado y así tú también puedas amar. Y amando, puedas vivir un nuevo amor a tu pobreza. Dice, pero conmigo, junto a mí, o sea, en unidad con Él. Ese es el don de la divina voluntad. Conmigo, junto a mí. Dice, una gota de mi sangre para bendecirte con ternura y con mi corazón lleno de esa.
Dice, espera, añado una gota más para purificar tus sueños y no decir ya mío y yo, sino para aprender a decir tuyo y tú. Y luego decir nuestro y nosotros. Es decir, vivir en la divina voluntad, aprender a vivir en plural. Ya no es voy a hacer esto, ya es decir, vamos a hacer esto, Señor. Contemos con Dios. Al principio de Alma Niña, recordarán ustedes que lo hayan seguido, el Señor, recuerdo que lo primero que viene diciendo es que está buscando al principio, y lo reitera luego muchísimas veces más en el libro segundo, y aquí vuelvo a decirlo, ¿no? Siempre dice, o sea, alma donde descansar, donde estar. Y hay una muy interesante, y hablo de memoria, es 973, puede ser, libro del cielo, cuando habla de las tragedias que van a venir, terribles, dice el Señor, aquellas almas en las que yo descanso, dice, no permitiré que les toquen ni a ellas ni los lugares donde se encuentren. Y pone el ejemplo del rey que tiene sus vasallos y dice, ¿cómo va a permitir el rey que toquen a su guardiana? ¿No? Entonces, aquí el Señor nos recuerda que tenemos que empezar a hablar en plural, que el ego significa en latín yo. Ego, yo. De ahí viene egocentrismo o egoísmo. Yo. O sea, y solamente hay un yo, soy, que es Dios. Yo soy el que soy. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo con claridad meridiana, para que pueda vivir un nuevo amor, pero conmigo, con Él, en unidad, junto a mí, dice, junto a Él. Por tanto, empecemos ya a ver con claridad plena que ya no podemos ir solos, sentirnos solos, porque Él no solamente inhabita, somos templos del Espíritu Santo, en el que inhabita la Sacrosanta Trinidad, pero es que la Sacrosanta Trinidad, en últimas revelaciones, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro de Cielo, le dice el Señor que ya no quiere solamente inhabitar, que dejemos de ignorarla como si fuera algo ahí que está, no, sino que quiere participar de forma activa, porque realmente está participando, porque es la vida. Él da la vida y da la muerte. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Empezamos a no verlo como frases hechas, sino como una realidad. En Él vivimos, en Él. En Él nos movemos y en Él existimos. Somos parte de Él. Somos parte de Él. Por tanto, si somos partes de Él, ¿por qué no contamos con Él? Si no podríamos nada sin Él, sin mí nos lo dice, sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo, desparrama. Lo que ocurre es que son frases hechas que nosotros decimos, bueno, sí, qué bonito. No, qué bonito no, es que es una realidad. Igual que la Eucaristía, en la celebración, en el ofertorio. Ese Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, eso es una realidad. Por Cristo, con Él y en Él. Es decir, es una realidad que hemos de empezar a darle virtualidad en nuestra vida.
que no es una frase hecha. Aquí nos lo recuerda. Vivir un nuevo amor. Dejo caer una gota de mi sangre para que te sientas amado y así tú también puedas amar. Y dice el Señor, puedas vivir un nuevo amor, una nueva manera de amar. Y le dice, pero junto conmigo, junto a mí, en unidad con Él. Para que ya no digas mío y yo, tuyo o tú, y digas nuestro y nosotros. Creo que más claro se puede decir todo, pero más claro no. Tenemos que empezar a olvidarnos de que no somos una individualidad autosuficiente, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Somos lo que somos porque Él nos da la vida en cada instante. El hálito, el insuflo del primer hombre está presente en cada momento de nuestra vida. Ese es el origen de la vida, de la creación. El mismo creador. Resulta que lo ignoramos como si fuera algo que está allá arriba. ¿Cómo allá arriba? Está aquí. Está aquí. En nosotros está y no lo conocéis. En nosotros está, su nombre es el Señor. En San Agustín. Tanto te busqué fuera cuando estabas dentro de mí. Empecemos a tomar conciencia de esa realidad para que empecemos a permitir que obre en cada acto con nosotros. Porque este es el fin para el que fuimos creados. Esto nos lo dice Él. Y hemos de acudir al libro de Génesis y ver qué forma de vivir tenía el primer hombre, Adán. Unidad con el Padre. Dones preternaturales, sobrenaturales, el conocimiento de Dios, la ciencia infusa, hasta el pecado. Esto es lo que tenemos que recuperar. Esto es lo que viene Dios a anunciarnos en el libro del cielo. Esto es el don de la voluntad. Que la criatura recupere el puesto para el que fue creado. Recuperar esa unidad de vida con el Creador. Pues que esta lectura de hoy nos sirva nuevamente un día más para recordarnos que Dios quiere descansar en nosotros y obrar, participar de cada uno de mis actos de mi vida, los conscientes y los inconscientes. Y nos dice que es muy sencillo. Dice el Señor, basta con que lo desees y te dispongas, es decir, que haya una decisión, una determinada, como diría Santa Teresa de Jesús, para que Dios empiece a formar parte y participe en cada acto conmigo. Y de ese modo ya no hablaré en primera persona, yo, ya diré nosotros. Ya no diré me voy, ya diré nos vamos. Cuando tomemos conciencia de esto, el Señor va a irnos acostumbrando a su presencia y cada vez nos va a ir regalando esa familiaridad en cada acto que nos va a ir aumentando su presencia, que es el sueño de todos los santos, vivir en presencia de Dios. Eso es vivir en presencia de Dios. Permitir a Dios que participe de cada acto de mi vida de forma consciente. Muy bien, Jesús, con esto terminaríamos la reflexión del día de mañana, ¿sí? Para que ustedes, si quieren distribuirla, y que sepan que están los 2 días, hoy y mañana. Y nos volveríamos a ver a las 2 el lunes para seguir adelante. Jesús, fíjese que el día de ayer, el día de hoy en la mañana, no, ayer, el Señor me pidió
que hiciéramos las horas de la pasión. Entonces quería yo preguntarle, o sea, que me hizo saber a través de la lectura precisamente del libro 11. Entonces estoy reiniciando mi libro 11, o sea, para terminarlo, y abro y justo estoy en ese de las horas de la pasión y lo que Dios da por la lectura de las horas de la pasión. Entonces, no sé qué usted piense, porque nosotros habíamos pensado en hacerlo la Semana Santa, hacer las horas más claves. No sé si usted está de acuerdo, por ejemplo, quería yo empezar, pero empezar ya porque si no, no podríamos hacerlo. Sé que no le será posible siempre, pero tomar a las 10 de la mañana, yo tengo a las 10 de la mañana podría hacerlo y hacer 2 horas, es decir, para poder igualar para cuando lleguemos a Getsemaní. Incluso yo creo que podríamos hacerlo a las 10 de la mañana y hacer dos, pero yo no sé cómo usted esté de tiempo. Sí, las 10 de la mañana de allá de México son las 5 hora española. En principio yo no tenía ningún problema. Es más, yo le comento a Padre Pietro para que él, si le es posible, pueda participar con nosotros. Hacemos dos, hacemos de 10 a 10 y media una, y de 10 y media, pero nada más la lectura de la hora correspondiente. Entonces, tendríamos la presentación, la presentación o sea, así como lo hacemos en Alma Niña, hacemos la lectura, ¿sí? ¿sí? Y luego hacemos la reflexión entre los tres. Bien. Sí, sí. Y entonces hacemos, siquiera lo hacemos a partir del lunes. Yo hoy pensaba empezar, pero como que el Señor me ha como que dicho que le diga. Se me hace mucho, o sea, darle mucha lata a usted. Y que sea de las 10 de la mañana, entonces hacemos 2 horas cada día. Yo no voy a estar el viernes, probablemente el sábado y el domingo salgo fuera, ¿se acuerda que le dije? Y el lunes, estos 4 días. Entonces, ¿qué día propone, Cecilia? No, sería todos los días a las 10 de la mañana. Ya quedaríamos los días a las 10 de la mañana. Lo único es que yo no estoy, porque salgo fuera y tengo que hacer una serie de cosas, diligencias fuera de la ciudad. El día 24, no estaré ni el 24, ni el 25, ni el 26, y regreso el 27, pero hasta como mediodía. Entonces, ¿cuándo daríamos comienzo? Este lunes. Este lunes 20. Este lunes 20 hacemos 2, 4, 6, 8 y 10, y luego nos vamos hasta el 27. Sería, son 10, 12, 14, 16, 18, 20. Podemos el sábado 22, o sea, hasta podemos ir disminuyendo para así como lo hicimos ahorita, para que tengamos toda la Semana Santa. Por lo menos lunes, martes y miércoles. Terminar y que la gente que las quiera ver, que las vea. O sea, sería día 20, día 21 y día 22. 23 y 23. Y 23 20, 21, 22 y 23. 2 horas día. Una hora, 2 horas, 2 horas en una hora, obviamente, porque nada más vamos a dar lectura a la hora, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es los pequeños comentarios, no vamos a leer las lecturas relacionadas. Bien, entonces 20, 21, 22 y 23. Y luego al 27. Y luego el 27. Ya nos seguimos. 27, hasta 28. El miércoles santo, hasta el miércoles santo. 29, 30, 31. Ajá. 31 y luego ya 1, 2, o sea, ya la Semana Santa entera. Ya no terminamos y si tenemos que hacer 2, hacemos 2. El chiste es terminar el miércoles santo, porque con el miércoles ya todas las personas tendrían las 24 y las pueden meditar. 16. Para que tengan todos la posible reflexión y jueves y viernes tener un poco de silencio. Serían 1, 2, 3, 6. 22, 24, haciendo 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 31.
31 ya nos podemos ir, también el 1 y el 2, ya vamos a la Semana Santa. Hasta el miércoles santo habríamos hecho bien el cálculo, habríamos hecho 26 horas. O sea que estamos sobrados. Sí. Pues son 24. Pero hay unas largas. 1, 2, 3, 4 y 5 del mes de abril. Serían sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 24, ¿no? Sí, son 24. Sí, No, empezar pero el acuérdense 20. que hay unas muy largas, hay unas muy largas. Entonces nada más daríamos a lo mejor lectura y algún breve pensamiento para que nos dé tiempo. El chiste es que las personas las tengan toda la lectura completa y un poco de comentarios, sin tanta cosa, sin grandes comentarios, ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto de y estas lecturas? Si empezamos el lunes con la pasión, Hacemos dos. La lo de primera Alma hora y Niña, la ¿seguimos segunda con hora. ello? ¿Mande? ¿Otra vez? ¿También? Sí, y terminamos con Alma Niña. Déjeme. ¿Cuántas nos quedan? A ver, déjame, que tengo que ver agenda entonces. Es que es la cuaresma completa, yo creo. Y usted me avisa, pero le quise avisar. Vale. Le quise avisar y a usted me dice, 27º día. ¿verdad? Usted me dice que lo que pasa es que no quiero abusar de su participación, pero me abrió eso, luego. Entonces como que dije, ay, pues yo creo que quiere hacer las horas de la pasión. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos quedan, Cecilia, 15 días de Alma Niña. Ininterrumpidamente. 15 días desde el lunes. Acuérdense que de Alma Niña, como es más cortito, podemos a lo mejor hacer 2. 8, ya ahorita 9, podemos hacer 2 cada día 12, y entonces nos saltamos un día. 12. Vamos a acabar prácticamente el día 5, Cecilia. O sea, acabamos a la vez que la pasión del Señor. De la pasión. Vale, déjeme que miro a ver. Vea usted, pero sería a las 10 de la mañana. Ya, para de esa manera que todos se unan con nosotros y las lean. Por algo nos las está pidiendo el Señor, porque ahorita nos está avisando Karen que en Ecuador, en Guayaquil y Perú hubo un temblor de 7 grados. Ahorita mientras estábamos en el programa. Entonces yo creo que por algo el Señor nos las está pidiendo. Y unirnos, entonces las hacemos 10. Cuando son más largas, lo que hacemos es empezar un poquito antes, a las 9:30. Entonces hacemos esa completa. Porque como, ¿se acuerda que íbamos a hacer como lo más importante? Porque hagamos todo, que el Señor me lo pide. O sea, le digo, abrí ahí, o sea, ahí me quedé, hasta me da risa. Vale, voy a coger la agenda a ver, porque estamos hablando de muchos días seguidos y yo por las tardes... Yo sé, yo no quiero abusar de usted. Voy a la Eucaristía. Lo único que me preocupa es la Eucaristía, Cecilia, que yo a la Eucaristía voy cada día a las 7 de la tarde hora española, que son allá... A las 5, usted se sale. Si usted todavía está, usted se sale. Se va a su Eucaristía. No hay problema. No tengo problema. Bien, voy a comentar a Padre Pietro y yo le confirmo. Ya me avisa, sería a partir de este lunes. Bien. Como le había dicho que a partir de la Semana Santa, pues es una semana, son 2 semanas antes. Vale, yo había previsto con Padre Pietro hacerlo la Semana Santa. Sí, voy a hablar con él. Dígale a él que lo haríamos y que la idea sería leerlo
leer completitito, o sea, hacerle la lectura y luego hacer un breve comentario. Un breve comentario, que usted hace un breve comentario, el Padre Pietro un breve comentario, yo hago un breve comentario y terminamos. Algo como muy, muy austero, pero que tenga por objeto que las personas puedan escuchar algo en nosotros de las horas de la pasión y unirse todos, unirnos con todos. De Unirnos con acuerdo. todos a esta hora. Hablo con Padre Pietro y yo Usted me avisa. le informo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias a Horacio por habernos ayudado. Gracias, Horacio. Dios te bendiga. Gracias, gracias a todos. Y estamos en la tarde, para las 7 haremos, yo creo que la reflexión del Evangelio. Les voy a mencionar este proyecto y después tendremos el Santo Rosario. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bye. Bye. Gracias, gracias. Bye, bye, bye. Bye.